Hola de nuevo, soy Juan José Benajes y os presento hoy un nuevo vídeo del canal Herramientas para la Neuropsicología Educativa. Bien, intentaré convenceros hoy de que si trabajas en un departamento de orientación necesitas alguna forma cómoda y automatizada de conocer el perfil ejecutivo de todo tu alumnado. Y lo necesitas por tres razones. Primera, para prevenir mejor el riesgo de fracaso escolar. Segunda, para mejorar la detección de las altas capacidades. Y finalmente, para proporcionar información valiosa en el asesoramiento académico profesional. Eh, en 2017 comparé la sensibilidad de 4 medidas de funcionamiento ejecutivo de la batería Pebble con la de 4 medidas de inteligencia. La muestra fue de 253 alumnos de primero de ESO procedentes de 3 IES de la provincia de Valencia. Las medidas Pebble fueron una prueba de memoria de trabajo verbal, el OSPAN, otra de memoria de trabajo visoespacial, el Symmetry Span, otra de inhibición, que en la batería Pebble se llama de una manera un poco confusa en Numbers-Stroop, y Connections, que en teoría mide velocidad de procesamiento y flexibilidad cognitiva. Las medidas de inteligencia fueron extraídas de la batería que mejor predice el rendimiento escolar, que es el DAT5. Utilizamos las pruebas que más correlación tienen con el rendimiento académico, que son la de razonamiento verbal, la de razonamiento numérico y la de razonamiento abstracto. Adicionalmente, extrajimos por análisis factorial un factor general de razonamiento para tener también 4 medidas. Así podíamos comparar 4 medidas neuropsicológicas Pebble contra 4 medidas de inteligencia del DAT5. Los resultados, bueno, en primer lugar, definimos el riesgo de fracaso como la presencia de 4 o más suspensos en la primera evaluación de primero de ESO. Definimos la detección del riesgo como una puntuación en el decil inferior de los baremos de las medidas, es decir, percentil 10 o menos. La primera hipótesis a contrastar fue que las medidas neuropsicológicas Pebble superarían significativamente a las de inteligencia en la detección del riesgo del fracaso. Y los resultados fueron estos, fueron rotundos. Las pruebas de inteligencia DAT5 mostraron una sensibilidad del 37%. Puntuaron en el decil inferior 23 de los 62 alumnos de la muestra que suspendió 4 asignaturas o más en la primera evaluación. En cambio, las 4 pruebas de la batería Pebble identificaron a 45 de los 62 alumnos, el 73%, como en la zona de riesgo de fracaso académico. Bien, aplicando una prueba de significación estadística, en este caso la más adecuada es la prueba de McNemar, vemos que la significación es extremadamente alta porque las pruebas de inteligencia solo detectan 3 casos que no detecten las pruebas neuropsicológicas, y las pruebas Pebble detectan 25 casos que no detectan las pruebas de inteligencia. Bien, teníamos una segunda hipótesis que era aún más radical. Decía que la aportación de las medidas de inteligencia a la detección del fracaso sería completamente nula si se suplementaban las medidas Pebble con otras sensibles a la desventaja sociocultural. Hay pruebas que tienen más asociación con el estatus sociocultural que las de inteligencia, que son las pruebas de comprensión lectora. Por esa razón, usamos 4 medidas de comprensión lectora para mantener la igualdad de 4 medidas. 2 de ellas fueron extraídas del PROLEC para secundaria, la versión renovada, una en castellano, otra en catalán valenciano y otra que elaboramos ad hoc en inglés, ¿vale? Siguiendo la misma estructura de las pruebas del PROLEC.
Además, como habíamos hecho en el caso del DAT, extrajimos por análisis factorial un factor general de comprensión lectora. Veamos qué resultados aportó. Bien, en primer lugar, vemos que las pruebas de comprensión lectora también superan a las pruebas de inteligencia en la capacidad de detectar riesgo de fracaso escolar, lo que es triste pero bastante lógico. En primer lugar, las pruebas de comprensión lectora también miden de manera inespecífica la función ejecutiva porque dependen mucho de una función de orden superior, una función ejecutiva de orden superior que es la de chunking, y además dependen también mucho del vocabulario cuya adquisición se ve favorecida por un alto estatus sociocultural, de modo que van a detectar también, o es una medida tan más o menos vaga como las de inteligencia del funcionamiento ejecutivo, pero por otra parte es una mejor medida del estatus sociocultural. Bien, pero lo que nos interesa saber es si tras añadir los casos detectados solo por las pruebas de comprensión lectora, que en este caso fueron 10 casos adicionales, las pruebas de inteligencia aportan algo sobre las pruebas de funcionamiento ejecutivo con el añadido de las pruebas de comprensión lectora. Bien, nuestra hipótesis decía que la contribución de las pruebas de inteligencia iba a ser nula, completamente nula. Y exactamente eso es lo que sucedió. Bien, básicamente eso es lo que cabría esperar de algo que no tiene existencia real. ¿Vale? Nuestra hipótesis, esta segunda hipótesis, estaba planteada desde un punto de vista de que la inteligencia y las herramientas que supuestamente la miden son simplemente una especie de flogisto de la psicología. Bien, en conclusión, necesitas sí o sí conocer el perfil ejecutivo de tu alumnado para prever el fracaso escolar, no solo a través de adaptaciones del currículo, sino también mediante programas de entrenamiento y rehabilitación de las funciones ejecutivas que puedan tener un desarrollo insuficiente. Porque, y esto sí que es sorprendente, vimos que la disfunción ejecutiva mayoritaria en los casos de fracaso escolar no era la que el sentido común hacía esperar. La disfunción ejecutiva más fuertemente asociada al TDAH es la de inhibición, pero sin embargo, la disfunción en inhibición solo estaba presente en un 16%, uno de cada 6 alumnos que estaban en riesgo de fracaso escolar. El patrón más común era la pluridisfunción ejecutiva, aproximadamente un 44%. Y entre las pruebas únicas específicas que detectaban el fracaso escolar, el riesgo de fracaso escolar, poderosamente se imponía Connections que llegaba al 40%. Las pruebas de memoria de trabajo estaban entre el 25 27%, ¿vale? Y esto era sorprendente, pero no tanto, porque en realidad, como veremos en el próximo vídeo que dedicaremos a Connections, Connections mide la capacidad de procedimentalización cerebral, que es uno de los dos y el principal mecanismo de generación de competencias. Fijaos que esta prueba tiene un tiempo de pase de 5 minutos y ella sola ya detecta mejor las posibles dificultades de aprendizaje que una batería de test de inteligencia que pueda llevarnos 2 horas en ser pasada. Además, estamos hablando solo de riesgo de dificultades de aprendizaje. Si aplicamos Connections a alumnos que realmente ya han suspendido, es decir, ya han tenido problemas de fracaso escolar, están repitiendo, este 40% se eleva a casi el 70%. No hay nada que sea comparable a Connections en la detección de los factores que están asociados al riesgo de fracaso escolar. Bien,
Pero no solo son los problemas de aprendizaje los que requieren conocer el uso, el perfil ejecutivo de todo nuestro alumnado, también la detección de altas capacidades. Ocurre que los test de inteligencia tienen una sensibilidad de especificidad bastante pobre en la detección de las altas capacidades de aprendizaje y creación. Por eso no podemos diagnosticar solo con test de inteligencia las altas capacidades. Necesitamos suplementarlos con otros anillos de detección, como diría Renzulli. Además, los falsos negativos abundan más en las áreas menos representadas en el currículo académico, como por ejemplo las artes, los deportes. Bien, vamos a ver un artículo de Ruthsatz que encontró una cosa curiosa. Um, Encontró que estudiando niños prodigio, los niños prodigio, particularmente en las artes plásticas, podían tener un CI. Bueno, la prueba con la que examinó a estos niños prodigios fue la quinta edición del Stanford Binet. ¿Vale? Vemos que los niños prodigio en artes tienen un CI de lo más vulgar y corriente, 108. Sin embargo, todos los niños prodigio tienen una puntuación en la puntuación de memoria de trabajo superior al 130. Es decir, la inteligencia falla, la memoria de trabajo no falla. ¿Vale? Todos los niños prodigio puntúan por encima del percentil 97 en el área de superdotación en la puntuación de memoria de trabajo. Bien, pero la cosa no se limita simplemente a las artes, a la música. También se extiende a los deportes de una manera bastante desconocida. Vesberg y otros mostraron que los jugadores de la primera división sueca, jugadores y jugadoras, ¿vale? Eran las ligas masculinas y femeninas, promediaban el percentil 95 en una prueba ejecutiva de la batería de Ellis Kaplan, el test de fluencia de diseño, y que incluso podía predecirse el número de goles, asistencias a partir de las puntuaciones de función ejecutiva. No solo eso, sino es que las puntuaciones de función ejecutiva predecían mejor el número de goles y de asistencias que cualquier otra característica física o técnica, lo que es realmente sorprendente. Bien, además tenemos que las pruebas neuropsicológicas también nos permiten detectar los casos de falsos positivos que se dan muy frecuentemente en las áreas más vinculadas al currículo, las matemáticas, las áreas literarias, cuando los alumnos proceden de entornos socioculturales privilegiados. Para ver si esa puntuación de más de 130 se corresponde con una verdadera superdotación o no, la mejor manera, la manera más sencilla, en vez de las teorías súper elaboradas de Renzulli y otros, es simplemente mirar la puntuación de velocidad flexible en Connections, esa prueba que ocupará nuestro próximo vídeo. Si tiene un percentil inferior a 90, las posibilidades de que tenga una superdotación real son muy limitadas. Bien, por último, como podréis comprobar si consultasteis el informe maestro del perfil ejecutivo que añadí como enlace en el vídeo anterior,
Veréis que estas pruebas tienen una utilidad importante en la orientación académica porque cada prueba específica de memoria de trabajo, el Symmetry Span, el OSPAN o Reading Span, está vinculada al desempeño en áreas de conocimiento concretas. Eh, Correlativamente serían las ciencias y tecnología en el caso de Symmetry Span, en el OSPAN las ciencias sociales y las humanidades en el Reading Span. También hay datos de investigación reciente acerca de que la capacidad de memoria de trabajo más las horas de dedicación en la disciplina concreta de que se trate predicen la excelencia en los campos profesionales mejor que la suma de inteligencias más las horas de dedicación. Por último, también sabemos que la función ejecutiva de actualización, que también se mide en la batería Pebble que vamos a mostrar aquí, y la capacidad de memoria de trabajo son los mejores predictores neuropsicológicos de la creatividad. Bien, el próximo vídeo ya tratará de una prueba específica, la prueba de mayor utilidad, como hemos visto, y además de un tiempo de pase muy reducido. Connections. Hasta la semana que viene. Eso es todo por hoy.